Bienvenido, bienvenida a la serie de temas bíblicos Un futuro con esperanza. Desde mi hogar a tu hogar, con un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Bueno, la semana se nos ha ido rápido y estamos llegando al último tema de esta miniserie. En realidad son 24 temas y apenas hemos abordado 8 de ellos. Pero tengo buenas nuevas para ti. Tú podrás seguir estudiando la Biblia a través de los cursos maravillosos que te ayudarán a comprender mejor el plan de Dios para tu vida a través de su palabra. Y al final se dará más información acerca de esto y de los estudios bíblicos y las opciones que tienes. El tema de hoy es el pueblo de la esperanza. ¿Tiene Dios una iglesia? ¿Podemos identificarla? ¿Son todas ellas caminos que conducen al mismo lugar? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos, no importa cuáles sean? Hoy hay miles de ellas. ¿Es este el plan de Dios? Un tema tan importante Dios no lo deja a la deriva, amados. Nos muestra claramente cuál es su pueblo, su iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Dice el libro de Efesios que Él creó su iglesia, Él murió por su iglesia y Él vendrá por su iglesia. Ahora lo interesante es que no nos dice el nombre de la iglesia, pero nos presenta tantas características desde todo ángulo que es imposible errarle. Lo triste es que cuando Jesús venga, muchos pensarán que están en el lugar correcto y Jesús le dirá: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Qué terrible sorpresa. Pensaron que estaban en el pueblo de Dios, pero no estaban, fueron engañados. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veamos ahora algunas excusas o algunas razones que la gente dice: no, yo no quiero ser parte de la iglesia por esta y esta otra razón. Y algunos ponen excusas que realmente no son válidas de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí van algunas que he escuchado. ¿Cuál iglesia? ¿A la que pertenecieron mis padres? Hermanos, lo que parece extraño es que esta clase de razonamiento lo usamos únicamente cuando se trata de religión. Pero en la vida práctica no nos sirve. Tal vez tus abuelitos, tu abuelita creían que el viejo carrito tirado por caballos era lo mejor para esos días. Pero ¿cuántos quisieran hoy utilizar ese medio de transporte? Un carro jalado por caballos para hacer viajes de larga distancia, etc. Es más, no se permite en muchos lugares. En otros solamente con fines turísticos, por supuesto. Mejor se compra un vehículo con muchos caballos de fuerza y el asunto solucionado. La abuelita, por su parte, creía que el mejor método para cocinar esas cocinas hechas, esas cocinas de hierro, ¿te acuerdas que se hacía fuego, se ponía leña adentro? Damas, ¿cuántas de ustedes quisieran regresar a esos días? Mejor se toca un botón, se oprime allí una llave y se pone el gas o la electricidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la religión no se hereda. La luz es progresiva y tenemos que andar en la luz de la palabra de Dios. Bueno, otros se preguntan: ¿debo pertenecer a una iglesia? La palabra de Dios también es clara en esto, amados. Porque dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto dice Hechos 2:41. Bueno, la iglesia no salva, eso es cierto, el que salva es Jesús. Pero Jesús ha puesto su iglesia para proteger a aquellos que la ha salvado. Otros me han dicho: no importa lo que crea, todos llevan al cielo. Qué raro, usamos ese razonamiento también en cosas religiosas, pero en la vida práctica no lo usamos para nada. Por ejemplo, tú no vas a la farmacia y le dices al farmacéutico: necesito un remedio, una medicina, y él te pregunta: ¿cuál? Y tú le respondes: cualquiera, al cabo todas son medicina. No, hermanos, así no funcionan las cosas. Si hacemos eso, no tendremos la medicina y nos irá muy mal. Y quiero decir que si somos cuidadosos con nuestra vida física, más deberíamos serlo con nuestra vida espiritual, por supuesto. Otros dicen: no tengo dinero. Y no se trata de dinero, amados. Dios nos ama con dinero o sin dinero. O alguien trajo dinero cuando vino a este mundo. Tal vez trajimos una herencia o nacimos en un lugar, no sé. Pero no trajimos nada, ni siquiera ropa trajimos. Tal vez nos iremos con ropa y con un traje cuando nos despidan. Pero nada vamos a llevar. Y no se trata de dinero. Porque algunos acumulan, no tienen tiempo para Dios, ni para su salud, ni para la iglesia. Y finalmente mueren de un ataque al corazón y llegan a ser los cadáveres más ricos de todo el cementerio. Bueno, pero que la iglesia pide dinero. No, hermanos, Dios tiene un plan para desarrollar el egoísmo, para terminar su obra,
antes de confiarnos las riquezas eternas y nos prueba aquí a ver si somos fieles antes de darnos la eternidad y las riquezas sin fin y las calles de oro que menciona el Apocalipsis, un lugar real. Pero primero nos prueba a ver si nuestros corazones son egoístas o no, si Él puede confiarnos la eternidad porque no quiere que el mal se levante dos veces. Ya ocurrió con Lucifer y mira dónde estamos hoy. Así que no se trata de dinero, Dios es justo cuando se refiere al diezmo y la ofrenda. Pero si no ganamos nada, Dios no nos pide. Dios nos pide en forma proporcional, por supuesto. Así que no es por Él que lo hace, porque Él es dueño de todo. Él seguirá existiendo después que nosotros nos vayamos. Existió mucho antes que lleguemos. Y Él lo hace con un plan. Y los planes de Dios no fallan. Bueno, dicen otros, hay muchos hipócritas en la iglesia. Yo he escuchado este argumento en muchos lugares. Yo no voy a esa iglesia porque justo delante de mí se siente un hipócrita. Yo no quiero estar entre hipócritas. Amados, yo quiero decirte, es cierto, los hay. Siempre los hubo, los hay, y hay lugar para uno más. ¿O tú piensas que la iglesia es un lugar de santos que nunca pecan y no cometen errores? No, la iglesia es un hospital donde vienen los golpeados, heridos, que están con problemas, que a veces caen, y que tienen las mejores intenciones, pero nuevamente caen. Pero vienen a buscar sanidad en el médico divino. Hace unos años me ocurrió algo interesante que me hace acordar, me trajo a la mente justamente lo que estamos hablando ahora. Me dieron 3 iglesias en la frontera con Texas. Y yo tenía que predicar porque no había muchos predicadores, tenía que predicar tempranito, luego el segundo turno y luego un tercer turno en 3 iglesias diferentes. Estaban bastante lejos, a muchos kilómetros. Así que tenía que apenas terminar el sermón y ya dejar que los hermanos canten el último himno y yo salir corriendo rápido para otra iglesia a predicar. Y estaba llegando tarde. Yo no sé qué pasa cuando uno más apurado está, cuando la gente más lento maneja. ¿O será que uno va muy rápido? No sé. Y justo cuando salí de la iglesia me pongo en una carretera. Delante de mí, saliendo de un negocio, se mete un carrito de esos que, bueno, no digo carrito viejo, pero que fue un carrito último modelo hace muchos años. Iba lento, un sábado por la mañana. Y yo queriendo pasarlo, pero venir otros coches de frente, imposible. Iba a tocar bocina, pero esa era falta de cortesía, porque pobre carrito no podía ir más rápido de lo que iba. Iba echando humo blanco, parecía una locomotora. Ya iba yo medio asfixiado. Así que me acerco un poquito más y veo que ni espejo retrovisor tenía. Parece que no se usaba en esa época. Así que imagínate qué modelo sería ese. Y cuando miro para atrás, la línea de carros, de coches que me seguían. Por eso alguien dijo, si quieres convertirte en líder de un momento a otro, maneja la velocidad límite en la vida rápida y tendrás muchos seguidores. Y amados, cuando el humo se despejó porque estaba medio asfixiado, veo que llevaba un tremendo bumper sticker, una calcomanía el paragolpe que decía, puedo ser lento, pero voy delante de ti. Y eso a mí me hizo reaccionar y al mismo tiempo me hizo pensar. Y fue una tremenda ilustración porque, ay, qué linda sería la iglesia si no fuese por ese hipócrita. Ay, qué linda sería la iglesia si no fuese por esa familia. Mira ese hipócrita, está de líder o ese dirigente. Amigo y amiga, si tú ves una hipócrita en la iglesia, ora por esa persona. Ellos necesitan de la gracia del Señor, al igual que cada uno de nosotros. Gracias a Dios que ellos no son nuestro ejemplo es Jesús, ¿verdad? Bueno, basta con mirar alrededor para ver que hay muchas iglesias y alcanza a escucharlas un poco para descubrir también 2 hechos, que hay personas sinceras en todas las iglesias y todos creen estar en la iglesia verdadera. Hasta tú y yo decimos que estamos en la iglesia verdadera, los demás están equivocados, pero resulta que el que está en la otra esquina dice, no, ellos están equivocados, nosotros estamos en lo correcto. Nadie quiere estar en un lugar equivocado, por supuesto. Y frente a este panorama, alguien exclamó una vez, si tan solo la iglesia tuviese un documento de identidad, qué fácil sería identificarla. Y alégrate porque lo tienen. Y así al final veremos y lo demostrará por las Escrituras, que Dios sí tiene su iglesia. Ahora, el deseo de Cristo es que estemos conectados a Él, que es la cabeza, y a su cuerpo, que es la iglesia. Suponte que una noche, a medianoche, te levantas de la cama y enciendes la luz. Miras por todo el cuarto. Y allí sobre una silla hay una mano sola, totalmente desconectada del cuerpo, que te saluda y te dice, hola, ¿qué harías?
No sé si saldríamos huyendo de terror. Ahora, la mano es algo maravilloso, hermanos. Cuando está conectada al cuerpo, no nos llama la atención, tiene múltiples funciones. Pero desconectada del cuerpo es algo extraño. Es por eso, amados, que yo no creo en movimientos independientes que andan a la luz de sus propias chispas, ramas sueltas, predicando y alarmando a la gente y sacando gente de la iglesia. No ganan un alma, no van a evangelizar, pero se dedican a andar entre el pueblo de Dios, hurgando por allí, sacando miembros, haciendo que la gente desconfíe. Eso no viene de Dios, amados. Dios no está guiando ramas sueltas, está guiando a un pueblo que con todos sus defectos tiene sanidad en el médico divino. Y después de esta iglesia que se levanta alrededor de 1844, en el momento profético de Dios, no aparece ninguna iglesia más. Lo próximo que sigue es el pueblo de Dios siendo arrebatado para ir con el Señor Jesús en el aire y estar para siempre con Él. En esa segunda venida que es visible, no será un rato secreto. Sí. Cuidado, hermanos, con gente que anda por allí, disidentes que andan sacando gente o predicando tantas cosas extrañas que no están de acuerdo con todo el mensaje de la palabra de Dios. Dios tiene una iglesia con todos sus defectos, es su pueblo. Dios está guiando a su pueblo. Cualquier iglesia no. Él paga un precio muy alto por ella y cada uno debe dar razón de su fe. ¿Sabes tú por qué estás en la iglesia que estás? ¿Puedes tú dar razón de lo que crees, de tu fe? ¿O eres como aquel vecino que un día lo encuentra al otro vecino que venía de la iglesia y este señor iba caminando por la calle? Oh, vecino, ¿de dónde viene también vestido? Oh, vengo de la iglesia. Ah, vecino, no sabía que usted asistía a la iglesia, nunca me invitó. ¿A qué iglesia asiste? Pues a esa iglesia que está allí. Mire, disculpe, me voy porque estoy apurado. Vecino, antes que se vaya, por favor, una preguntita nada más. Mire, me interesan las cosas de religión. Así que, ¿podría usted decirme qué es lo que cree su iglesia? Este señor estaba interesado, quería saber algo. Resulta que nuestro amigo no quería que lo corralen con preguntas porque no sabía la razón de su fe. Dígame, ¿qué cree su iglesia? Y ahí lo tomó por sorpresa. Bueno, mi iglesia cree lo mismo que yo creo. Ah, qué bueno, vecino. ¿Y qué es lo que usted cree? Pues lo mismo que cree mi iglesia. Y ahí salió rapidito. Vamos, hay gente que no sabe la razón de su fe. La Biblia dice que todos debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros, lo que creemos. ¿Y por qué creemos? Tenemos que estar listos para dar razón de nuestra fe. Puede ser que no tengamos el texto, el versículo a mano y no sepamos exactamente en qué lugar está, pero tiene que estar en nuestra mente y saber lo que la palabra de Dios dice, lo que el Sagrado Libro nos dice. Debemos creerlo y mantenerlo así hasta que los cielos dejen de ser. Hay gente que no sabe dar razón de su fe. Bueno, yo voy allí porque me siento bien. Oh, aquí me gusta cómo hablan, pero no saben lo que creen. Me decía una hermana la otra vez, pastor, me sentí bien, fue a escuchar a este predicador en un estadio lleno de multitudes. Estaba lleno de gente y habló tan bonito y yo me emocioné, me sentí tan bien, pastor. Pero mire, fue algo maravilloso. Hermana, cuénteme algo tan bonito, no lo esconda, por favor. ¿De qué habló? Ay, no sé, pastor, pero me sentí tan bien. Hermanos, si nos guiamos por las emociones, algo anda mal. La verdad tiene que ser razonada para que llegue al corazón. Porque los sentimientos van y vienen y desaparecen. No nos guiamos por sentimientos, pero tenemos que saber dar razón de nuestra fe. ¿Por qué estamos donde estamos? Yo espero que tú sepas por qué estás en la iglesia que estás. Y hay una guía que quiero recomendarte para buscar la iglesia. Y aquí está, el Santo Libro. Es un manual tal que nos indica exactamente las cosas como son. Nos ayuda a vivir felices. Y nos da la fórmula para vivir para siempre. De paso, alguien me dijo que es el único libro que cuando lo lees, donde quiera que estés, el autor siempre está a tu lado. Qué lindo. Y aquí está, amados, el deseo de Jesús. En San Juan capítulo 10 versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños quiere tener el Señor? Uno, siempre los tuvo. Siempre lo tuvo, siempre los tendrá. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Él es el verdadero pastor de la iglesia. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. ¿Y cómo nos habla Jesús? Es a través de su palabra. Tú y yo tenemos que asegurarnos de estar en el rebaño del Señor.
porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Tenemos que estar atentos a la voz de Jesús. Y si tú crees algo y lo comparas con la palabra de Dios, y en la iglesia se te ha enseñado algo, o en tu hogar, o tu abuelito, tu papá o tu mamá, o has creído algo hasta aquí, y ahora Dios te dice, mira, esto es lo que yo te digo en tu palabra. Tú eres confrontado, hermano y hermana. Tendrás que hacer una decisión. No puedes seguir donde estás porque estarías siendo engañado. Porque hay una forma muy astuta de engañar. Una es predicando una mentira, cosa que ningún predicador hace. Espero que no lo haga. Pero la forma más astuta de mentir es decir parte de la verdad. Y hoy está lleno el mundo de gente que está predicando parte de la verdad de Dios. No los 10 mandamientos, sino 8 o 9 o 7 o lo que les conviene. No todo el mensaje de salvación, sino parte del mensaje de salvación, lo que les cae bien, lo que apela a las emociones. Y hoy la predicación está haciendo más una predicación motivacional que una predicación bíblica. Dios nos ha llamado para dar todo un mensaje. Y si algo ves que no cuadra con lo que tú crees y lo que dice la palabra de Dios, tendrás que tomar una decisión. Porque yo creo que la iglesia de Dios tiene que predicar todo el mensaje enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no parte de la verdad. Y tiene que ir este mensaje a gran voz, como dice la Escritura. Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue confrontado a explicar, cuando le preguntaron, ¿qué es la iglesia? Él habló y contó una parábola, o sea, una ilustración para explicar una verdad mayor. Y nuestro Señor acostumbraba a predicar por parábolas. Veamos ahora la parábola de la iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar primero en el Nuevo Testamento. Que de paso en los días de Jesús todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo. Y el Nuevo fue escrito como 40 años después, o sea que lo que está registrado aquí fue escrito como 40 años después que Jesús ascendió al cielo. Pero aquí está la parábola de la iglesia en el Nuevo Testamento como lo registra San Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta parábola sobre la iglesia debe haber sido muy clara para aquellos días, pues era gente mayormente del campo. Quien más, quien menos, todos tenían una viña, pues la viña era símbolo de prosperidad nacional, era la planta favorita. Y Jesús utilizó la viña como figura de la iglesia. Ahora nota los elementos que acabamos de leer. Un lagar. ¿Sabe lo que es un lagar? Era como un cubículo donde depositaban los racimos de uva. Luego se descalzaban, se quitaban las sandalias, los zapatos y comenzaban a pisar, entraban al lagar y comenzaban a pisar las uvas. Muchos cantaban, recitaban historias y del otro lado salió un jugo riquísimo. Hoy tenemos prensas, pero en esos tiempos era todo a mano, yo diría a pie. Un lagar, pero también un cerco, evidentemente para proteger. También una torre, no sé si para proteger o para hacer un depósito de agua. Esta es la parábola. En el Nuevo Testamento, la parábola de la iglesia. Ahora veamos la parábola de la iglesia en el Antiguo Testamento, como Jesús lo tomó del Antiguo Testamento, la única Biblia que existe en sus días. Isaías 5:1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y aquí explica quién era esa viña. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Allí está, amados. La viña representa a quienes fueron en esa época el pueblo de Dios. Quiere decir que cuando Jesús, en el Nuevo Testamento, el Señor habló de la parábola de la viña, sus oyentes sabían que se refería a ellos. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando del pueblo de Dios, su iglesia, Israel, a quien Dios llamó su viña escogida para que diese frutos y llevase el mensaje de salvación a todo el mundo. Pero como los hebreos no dieron frutos, los frutos adecuados fueron cortados como pueblo de Dios. Y cuando Juan el Bautista estaba predicando y decía, arrepentíos, el reino de Dios ha acercado, el rey ya está aquí, dad frutos de arrepentimiento, porque si no lo hacen ya el hacha está en la raíz. Y él predicaba junto a un río.
Predicaba el arrepentimiento porque la demostración del arrepentimiento y de la nueva vida es el bautismo, ¿verdad? Y miles venían a escucharlo y muchos eran bautizados. Israel tristemente no dio frutos, escondió la luz, rechazó al Mesías y se cumplió el tiempo de gracia de 490 años profetizados por Dios a través del libro de Daniel. E Israel en su momento fue cortado como pueblo de Dios. Rechazó al Mesías y hasta el día de hoy está esperando el Mesías. Pero Cristo, la cepa, aunque Israel fue cortado, Cristo el tronco, el verdadero pastor, permanece. Y eso lo explica mejor San Juan 15, donde Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. Separados de mí nada podéis hacer. Y también lo explica magistralmente San Pablo en sus cartas, que desde la cruz ya Jerusalén no es más el centro, es la nueva Jerusalén. Ya Israel no es más el pueblo de Dios, no es más a través del pueblo de Israel que tenían que entrar las personas. Ahora hay un Israel espiritual. Y ahora en lugar de 12 discípulos, de 12 tribus, el Señor levanta 12 discípulos, 12 apóstoles. Les renueva el pacto. No anula el pacto, sino lo renueva y los envía al mundo a hacer lo que Israel no hizo. Ahora veamos unos gráficos más. Nota una viña con un cerco. ¿Cuáles son las funciones de un cerco, hermano? Por lo menos dos: protección y delimitación. Demarcan el límite del terreno. Los cercos son importantes porque protegen, ¿verdad? Algunos hacen cercos altísimos, otros le colocan alambres, otros le colocan botellas quebradas. ¿Has visto cercos altísimos? Algunos parece que viven en una fortaleza. Otros ponen carteles alrededor de los cercos. Prohibido la entrada, o no entre, o propiedad privada. Hay otros que ponen cuidado con el perro. ¿Has visto esos carteles? Recuerdo hace unos años atrás, bastantes años, cuando estábamos colportando y un compañero estaba vendiendo libros para ganarse los estudios. Y nos separamos, uno fue a un vecindario, yo fui a otro. Y él fue un vecindario muy privilegiado, donde había gente de mucho dinero, mansiones bellísimas, casas que eran como una manzana entera. Pero todos tenían cerco, estaban bien protegidos. Ya este amigo dio vuelta y vuelta porque le preocupaba que alrededor de un cerco de metal, un cerco de tejido, de mallas de tejido, decía, cuidado con el perro, cuidado con el perro. Y él dio una vuelta y otra vuelta, dice, no, este cartel está simplemente para amedrentar. Envalentonó, abrió el portón del lugar, la casa estaba como a media cuadra, allá adentro, una hermosa mansión, y ahora el portón hizo un ruidito porque le faltaba aceite. Nuestro amigo va con su maletincito por la mitad del camino hacia la casa que estaba como a 50 metros. Y en eso sale un perro Doberman de este tamaño, ladrando, y venía derecho a comérselo. Y ahora sí creyó que había un perro, era demasiado tarde para no creer. ¿Y qué hacer? Regresar a la puerta era imposible, el perro venía rugiendo. Ir hasta la puerta de la casa, imposible, el perro venía en esta dirección. Así que dejó el maletín y trepó al primer árbol que encontró y subió hasta la rama más alta. Y cuando llega allá arriba, el perro ladrando abajo, mira hacia arriba y un cartel que le decía, ya se lo había advertido. Amigos, hay mucha gente que no hace caso a los cercos. Pero los cercos están para proteger. Jesús no va a dejar a su iglesia desprotegida para que el enemigo le haga daño, no. Como vimos, a la viña le puso un cerco. Ahora, ¿qué podría representar ese cerco? Siendo que la iglesia es una entidad espiritual, la lógica nos diría que tendría que tratarse de algo espiritual que cumpla las funciones de un cerco. Él murió por su iglesia y vendrá por su iglesia. Evidentemente, debería tratarse de alguna norma capaz de preservar a la iglesia, una norma capaz de proteger a la iglesia y de mantenerla dentro del terreno de Dios. Y propondré a priori que el cerco de protección puesto por Dios para mantener a su iglesia dentro de su terreno, dentro de cuyos límites hay seguridad y más allá de cuyos límites no hay seguridad, es la santa ley de Dios, o los 10 mandamientos, y lo demostraremos con la Biblia. Romanos 7, 12 y 14. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual. Allí está, amados. Algo espiritual que protege una entidad espiritual que es la iglesia.
Es por eso que el salmista dice, Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. O sea que dentro de ese círculo, dentro de ese cerco, quienes permanecen dentro del terreno delimitado por la santa idea de Dios tienen paz, seguridad, salvación. No porque la ley salva, sino que la ley protege a los que Cristo ha salvado. Ahora, ¿qué pasa con quienes saltan por encima del cerco de la santa ley de Dios y viven al margen de la ley? Fuera del cerco. Al saltar el cerco estamos pecando. O sea que el terreno que está fuera del cerco de la ley es el pecado. Y la Biblia define el pecado como infracción de la ley, ¿verdad? O sea que allá afuera hay pecado, muerte, estamos perdidos, estamos condenados. Llamados, ese no es el terreno de Dios, sino el terreno de Satanás. Así como quien vive al margen de la ley civil vive en delito, quien vive al margen de la ley de Dios es un pecador y está en el terreno que no es el terreno de Dios, es el terreno de Satanás. Y eso acarrea la muerte. Y los que deciden vivir allí estarán perdidos. Pregunto, ¿dónde piensas que Dios va a guardar a su iglesia? Paga un precio muy alto por ella, el precio de su propia sangre. De hecho, la querrá cuidar muy bien. O sea que el único lugar natural no es el terreno de Satanás, sino el terreno de Dios, dentro de un cerco que está bien protegido, no un cerco roto. Por otro lado, tenemos bien definida la posición de nuestro Señor Jesucristo referente a la ley de Dios. Él dijo, no he venido a anular la ley, sino a cumplirla. No he venido a derribar el cerco, no he venido a abolir la ley, sino a enseñarles cómo vivir dentro del cerco y no las tradiciones de los fariseos. De paso, ¿sabes tú que el sábado nunca fue cuestionado ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los primeros creyentes, por siglos? No. Lo único que era cuestionado era cómo guardaban el sábado, y Jesús vino a corregir eso. Es por eso que de eso se trata el Sermón del Monte, que es la explicación en detalle de los 10 mandamientos, los principios del reino. Por otro lado, la profecía indicaba de planes siniestros que ejecutaría el anticristo, representado en la profecía por un cuerno pequeño, que trataría de cambiar la ley de Dios, es decir, romper el cerco. Y lo vimos esta semana. Y lo voy a decir a continuación, lo que voy a decir va a ser con todo cariño y respeto, pero tengo que decirlo claramente. Cuando leemos los 10 mandamientos, amados, y lo comparamos con la realidad católica u ortodoxa de Oriente, reflejada en el resumen de los mandamientos en el catecismo, vemos que desgraciadamente se han abierto 2 brechas en el cerco. Se ha cambiado el segundo mandamiento que prohíbe la adoración, la reverencia o culto a las imágenes, pero también se ha abierto otra brecha y se ha cambiado el cuarto mandamiento que ordena santificar el santo sábado. ¿Y ahora qué tenemos? Ya no hay protección, no hay seguridad y paz. La iglesia puede irse al terreno del enemigo y el enemigo entrar, tiene una puerta abierta para entrar a la iglesia y causar cualquier daño y confusión. Y lo ha hecho a punto que algunos mezclan la tradición con la santa doctrina. Por ejemplo, pregúntale a alguien de la calle, a quien sea, ¿cuál es el día de reposo? ¿Qué te van a decir? El domingo. Pregúntale, ¿qué ocurre cuando una persona muere? ¿A dónde va? Y la respuesta será, bueno, si es bueno está con el Señor, si está en el cielo, si es malo está en el infierno y si es más o menos en el purgatorio. ¿Captas lo que ocurre, amados? ¿Captas lo que ocurre cuando se rompe el cerco? Hay confusión, hay caos. Y eso es lo que el diablo se propone hacer en el universo de Dios y con el pueblo de Dios. Bueno, los protestantes arreglaron uno, el que tiene que ver con la adoración de las imágenes. Y tienen razón porque el mandamiento es el mandamiento y fue promulgado para cumplirlo, ¿verdad? Así que repararon esa parte del cerco. El problema es que dejaron abierto el cerco en el cuarto mandamiento y no lo han reparado. Y en definitiva es exactamente lo mismo. El cerco está dañado y no hay protección. Es como si tú cierras toda tu casa, pero dejas una ventana abierta o una puerta, la puerta trasera abierta. No hay protección. Y eso me hace acordar lo que ocurrió en una capital de Sudamérica muchos años atrás. La gente allí viaja mucho en trenes. Hay muchos descendientes de italianos y tienen un acento muy especial cuando hablan. Por lo tanto, la gente viaja en esos inviernos fríos, en tranvías, en trenes. Sube un descendiente de italiano, no muy alto, se sienta al lado de la ventana en un tranvía, en un tren,
Y esas ventanas grandes, tú has visto que nuestros sistemas de transporte en algunos de nuestros países no tienen muy buen mantenimiento o han sido vandalizados, muchos de ellos, maltratados. Así que se sienta y abre la ventana bien amplia. La gente dice, ¿qué le pasa a este italiano? ¿Tiene mucho calor? Y la señora que viajaba a su lado dice, señor, ¿podría por favor bajar la ventana porque está muy frío? Y el italiano la mira, señora, es igual. En otras palabras, da lo mismo, mezclando el español con el italiano. Bueno, da lo mismo, pero escúcheme, me estoy congelando. Y otros gritando, cierra la ventana, por favor, que nos congelamos. Y el italiano se para y dice, es igual, da lo mismo. Y un señor grandote viene y se acerca. Y lo mira hacia abajo y le ordeno que baje esa ventana. Y él lo mira hacia arriba. Y no le quedó otra que bajar la ventana. Y bajó una ventana que no tenía vidrio. Y sacó el codo para afuera, el brazo afuera. Y les dijo a todos, se los dije, es igual. Se lo dijo con una sonrisa. Y tenía razón, porque no importaba si subiera la ventana o bajaba, no tenía vidrio. ¿Sabes, hermanos? Por un lado me parece que a la cristiandad le está sucediendo lo mismo. Los protestantes se preocupan por arreglar parte del cerco de la ley de Dios al quitar las imágenes. E insisten que hay que obedecer el precepto de quitar las imágenes porque Dios lo manda y tienen razón. Pero por otro lado mantienen roto el cerco en lo relativo al día de reposo. Y el diablo, que ve todo eso, aunque no es italiano, se ríe y dice, es igual. Mientras mantenga una parte abierta del cerco, les dice, es igual. No importa que prediquen todo lo demás, o que se emocionen y canten y alaben a Dios. Es igual, puede hacer cualquier daño, el daño que quiera en la iglesia, porque el cerco está roto. En otras palabras, ya no hay límite real entre el terreno de Dios y el terreno de Satanás. No importa si está dentro o fuera de la iglesia, en cualquiera de los dos casos ya no hay protección divina. Hermano, ¿sabes dónde empieza todo el error? Hay gente que dice, estamos ya en dispensaciones, estamos en nuevo pacto, el pacto antiguo terminó. Y no entienden el Nuevo Testamento por no haber estudiado el Antiguo. ¿Sabes tú que la mayor parte del libro Apocalipsis está tomado del Antiguo Testamento? Y no podemos entender Apocalipsis si no estudiamos el Antiguo. Sí, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Pero hay gente que dice, no, eso fue para los judíos, eso acabó, ahora estamos en un nuevo pacto. Bueno, déjame decirte que Jesús, la única Biblia que había era el Antiguo Pacto, y Jesús murió, y Jesús ratificó su pacto con su sangre, con su muerte. ¿A quién se le ocurre ahora decir que ahora hay un nuevo pacto si ese fue el pacto que Jesús ratificó? Lo que hizo fue decirle a los discípulos, sigan adelante, el mismo pacto, ahora en lugar de 12 tribus, yo tengo 12 discípulos, les renuevo el pacto. Y dice, yo quiero ahora la ley que no está escrito sobre piedra, sino sobre la mente y el corazón. Es lo que dice Jesús al Israel espiritual. Y algunos confunden las leyes. Los preceptos y leyes que Moisés escribió en un pergamino lo confunden con los 10 mandamientos. Las leyes de Moisés con las leyes de Dios. Dios escribió su santa ley, los 10 mandamientos, sobre tablas de piedra. Pero al no estudiar el Antiguo Testamento confunden y dicen, ya terminó todo en la cruz. Hermano, lo que terminó fueron esas leyes ceremoniales de Moisés, pero no los 10 mandamientos, que existieron y seguirán existiendo por la eternidad. ¿Y sabes? Está la prueba. Ya no existen más las leyes de Moisés, porque Jesús al morir era el Cordero de Dios. Esas leyes representaban todos o apuntaban al Cordero de Dios, y cuando el Cordero de Dios muere, ya no es necesario sacrificar más corderitos. Y ahora Jesús pone la Santa Cena en su lugar. Oh, hermanos, qué mala comprensión del Evangelio, o excusa tal vez para decir, no, ya el Señor cambió, ahora es el domingo en lugar del sábado. Y el enemigo se ríe y dice, es igual, trae cualquier confusión. Hermanos, la iglesia que está dentro del cerco sano vive una situación muy diferente. ¿Cuál es la misión de Jesús? Algunos malentienden la misión de Jesús. ¿A qué vino Jesús? ¿A destruir la ley? No, amados, esa es obra del anticristo. Yo no creo que nadie pretenderá que Cristo vino a hacer las obras del anticristo. ¿A sacarnos del cerco de la ley para que vivamos al margen de ella? Por favor. Eso es lo que hizo Satanás con Adán y Eva en el jardín del Edén. No pretendamos que Jesús vino a hacer las obras del diablo. No, al contrario, vino a deshacer las obras del diablo, dice 1 San Juan 3:8. La Santa Biblia es muy clara, amados. Él vino a salvarnos del pecado, a sacarnos del pecado que es la transgresión de la ley, a perdonarnos por su gracia, a guardarnos dentro del cerco. ¿Dentro de cualquier cerco? No. Si está roto, estar dentro o afuera es igual, ¿verdad? Él nos salva del pecado por gracia y nos guarda dentro de un cerco sano, en su terreno, no en el terreno de Satanás. Y así lo hizo con la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio. Le encontró viviendo al margen de la ley, en pecado, en el terreno de Satanás.
La perdonó y le dijo, vete y no peques más. O sea, no desobedezcas más la ley, no sigas al margen de la ley, no sigas fuera del cerco. Quiere decir que la perdonó por gracia para vivir dentro del cerco de la santa ley de Dios. Y ahora, amados, el documento de identidad de la iglesia. Todo documento tiene por lo menos dos características, ¿verdad? La foto y las impresiones digitales. Hay personas muy parecidas a otros. Incluso el rostro se puede maquillar. Hay otros que trabajan de dobles y se parecen tanto. Yo tenía varios hermanos que eran tan igualitos y a veces cuando se vestían la misma ropa me costó meses identificar cuál era cuál, el mismo tamaño. Casi todos más o menos, había poca diferencia de edad, pero se parecían tanto que yo decía, ustedes no son hermanos, ustedes son clonados, me decía. Y resulta que solamente uno de ellos tenía el documento en orden. Había entrado al país hacía muchos años. Los otros no tuvieron esa suerte de tener documento el real. Pero con ese mismo documento todos entraban, salían por la frontera y volvían a entrar y el oficial decía, ¿su apellido? Oh sí, pase. Eran tan igualitos. ¿Sabes? El rostro se puede maquillar, pero las huellas dactiloscópicas o las huellas digitales no se pueden. Es imposible. Somos hechos totalmente diferentes los unos de los otros. Por eso, amados, si alguien se pierde, Dios no permita esto. Si alguien se pierde por dar la espalda de Dios o seguir creyendo errores o la tradición, habrá que dar un espacio, un lugar vacío en el reino de los cielos que Dios creó solamente para ti, para nadie más, porque tú eres especial para Dios, tú vales mucho para Jesús, Él te ama más de lo que puedes imaginar. Bien, ¿a qué libro de la Biblia tenemos que ir para encontrar el pueblo de Dios justo antes del regreso de Jesús? ¿A qué libro? Al Apocalipsis, por supuesto. Y allí encontramos el documento de identidad como Jesús lo presenta. Ahora Jesús siempre dice la verdad. Y dice, este es mi pueblo, esos son. Los ángeles también dicen la verdad. Y hoy San Juan está en visión, viendo a Jesús que está ya por regresar. Las plagas están cayendo sobre este planeta. El mundo está en convulsión. Terribles cosas están ocurriendo. Y él buscando el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? No lo podía encontrar. No era la mayoría. Y el ángel le indica, guiado por Dios, allí están. ¿Quiénes son? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Presenta muchas características en Apocalipsis, pero aquí presenta dos que sobresalen. Aquí está el pueblo de Dios, el documento de identidad de la iglesia en este último tiempo. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Allí están. La foto la comparo a la fe de Jesús. Muchos se parecen, cantan los mismos himnos, hablan de Jesús, pero cuando obran, ¿qué ocurre? Se ve quién es quién. Así están las impresiones digitales, las huellas de su actuación. Guardan los mandamientos de Dios. Es como si hablamos de un puente con dos pilares. La iglesia, digamos, está cimentada sobre dos pilares, la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. ¿Sabes tú que estos dos elementos siempre van juntos? A la ley y al testimonio. O sea, el testimonio de Jesús, la fe de Jesús, más la ley de Dios, siempre van juntos en la palabra de Dios a través de todos los años. A través de todos los siglos, a través de toda la escritura, Antiguo y el Nuevo Testamento. Es como un pilar de dos puentes, mejor dicho, de dos pilares. Si quitas uno, el puente se nos viene abajo. Y así sucede con la iglesia. Y cuando comenzamos a investigar, amados, el mundo judeo-cristiano, encontramos que hay una iglesia que guarda los 10 mandamientos al pie de la letra mejor que ninguna otra. ¿Quiénes son los judíos? ¿Serán ellos el pueblo de Dios? ¿Tiene el otro pilar, la otra característica? ¿Tiene la fe de Jesús? No, todavía están esperando al Mesías. No pueden ser el pueblo de Dios. Les falta un pilar. Se derrumban. No son la iglesia. Y cuando vamos al mundo católico y protestante, todos creen en Jesús, aman a Jesús, predican a Jesús, se emocionan hablando de Jesús, cantan a Jesús. ¿Serán todos la iglesia de Dios o el pueblo de Dios? ¿Tienen la otra característica? ¿Tienen el otro pilar? ¿Guardan los mandamientos de Dios? No, no pueden ser el pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo que tiene dos características. Ama a Jesús y guarda sus mandamientos, no para salvarse,
sino porque son salvos por amor a Jesús. Por lo tanto, las demás iglesias se derrumban. No son la iglesia, tienen el cerco roto, no hay seguridad allí. Amados, la verdadera iglesia es una iglesia cristiana que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. La foto más las impresiones digitales, ¿verdad? Todas las iglesias dicen ser la iglesia verdadera, pero los cercos hablan, y hablan muy fuerte. Si tú estás en busca, amado y amada, de una iglesia verdadera, no vayas de iglesia en iglesia, porque te pasarás la vida buscando y tal vez nunca la encuentres. Y eso es lo que el diablo quiere, llevarte de un lugar a otro para que pases la vida buscando, para que te distraigas y cada vez estés más confundido. Tú debes comenzar la búsqueda en este libro, que es la suma de toda la verdad de Dios. Y cuando encuentres una que sigue todo este libro, que predica el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que tiene el don de profecía, que de paso es el testimonio de Jesucristo, de la fe de Jesús, y que está en todo el mundo, y que ama a Jesús, y que tiene como centro a Jesús, y tiene los 10, no los 8, no los 9, la habrás encontrado. Se acabó la búsqueda, regocíjate, la has encontrado. Únete al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Yo espero que este mismo sábado se salgas a buscar, a adorar en el día que el Señor te dice. Acuérdate, no llegues un día tarde a tu cita con el Señor. Y vas a encontrar una iglesia que está en todo el mundo adorando al Señor en día sábado como señal de que creen en Jesús, aman a Jesús y obedecen a Jesús. Tienen el cerco bien establecido, no está roto. Muchos llegan un día tarde a su cita con el Señor. Amados, yo pregunto, ¿estamos listos para hacer una decisión por Jesús? ¿Me das un minuto más para contarte una parábola? En San Lucas 15 hay 3 parábolas. Las 3 nos hablan de lo mismo. El hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida. Pero voy a tomar una parábola y dar un giro diferente para dar un poquito más de luz a lo que estamos hablando. Una mujer tenía una colección de monedas. Se le perdió una, estaba en búsqueda, estaba triste y preguntaba a su vecina, yo anduve mostrando aquí las monedas, ¿no has visto una moneda que se me perdió? Dijo, no sabemos dónde está, no tenemos esa moneda. Pero ella estaba decidida a encontrarla para tener la colección completa y siguió buscando y buscando y buscando, estaba preocupada. Y finalmente, barriendo su casa, que tenía poca ventilación, posiblemente una sola puerta, porque la ventilación en esos tiempos era muy limitada, barriendo, finalmente encontró en un rincón allí la moneda perdida. Y ahora se acabó la búsqueda. Se regocijó y fue y mostró a su madre, la encontré, tengo la colección completa. Hermano y hermana, tú puedes salir a barrer por las calles de Managua, las calles de San José, la calle Ciudad de Guatemala, tanto la ciudad como la antigua. Puedes ir por Belmopán, puedes ir por por la capital de tu ciudad, por Managua. Puedes ir por San Salvador, puedes ir por, la ciudad que tú vives. Y comienzas a barrer y a barrer y a barrer y buscar cuál es la iglesia. ¿Sabes qué? No empieces a buscar y buscar, ve primero la palabra de Dios y cuando encuentres una que predica toda la fe de Jesús y todo el mensaje del Señor, y se reúne los sábados y tiene los 10, no los 9, no los 8, sino los 10. Únete a ese pueblo, lo habrás encontrado. Y estarás listo cuando Jesús regrese por segunda vez. Y Jesús dirá, estos son mis hijos, que me aman y me obedecen. Dios nos ayude, amados, a hacer la decisión correcta. Pregunta, ¿estás listo para una respuesta de amor a Jesús? ¿Qué vas a responder hoy? ¿Estás listo para responder? Allí está, mi respuesta de amor a Jesús. Número 1. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Si esto es cierto, marca frente al número 1. Número 2, quiero pertenecer a Cristo y ser bautizado. Marca frente al número 2, eso trae gozo al corazón de Dios. Y número 3, quiero ser parte de su iglesia y estar listo cuando Jesús regrese. Así que, si este es tu deseo, marca frente al número 3. No es ningún contrato, no es ningún compromiso, pero es el deseo de tu corazón. Acompáñame en la oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos indica claramente cuál es tu pueblo. Te damos gracias por Jesús que creó su iglesia y pronto vendrá por su iglesia. Queremos asegurarnos de estar en el lugar correcto.
no en el grupo de la mayoría, sino entre aquellos que te aman y te obedecen. Queremos estar listos para ser trasladados cuando Jesús venga por segunda vez. Perdona si hasta aquí hemos estado tomando esto livianamente o no nos hemos interesado por esto, pero tú nos has hablado una vez más y ayúdanos a hacer la decisión correcta. Alguien hoy ha de marcar que quiere ser parte de tu rebaño y eso traerá gozo en el corazón de Dios, gozo a los ángeles. Bendícenos y al terminar esta miniserie, que esto nos motive para seguir estudiando tu palabra, para conocer la luz de tu palabra y andar en esa luz. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, será hasta un próximo programa, hasta una próxima campaña. Gracias por acompañarnos durante todos estos días. Gracias a todos los que han estado ayudando desde sus hogares para que este programa pueda llegar a tu hogar con la mejor calidad posible. Disculpa algún error técnico que haya habido, pero lo hacemos de todo corazón, concentrándonos en el contenido del mensaje de este bendito libro. Espero que los mensajes de la palabra de Dios hayan traído luz y esperanza a tu camino. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti en la cruz del Calvario. Pronto vendrá Jesús para buscar a aquellos que están anotados en su santo libro, en el libro de la vida. No te vayas, permanece un minuto más, porque viene algo muy importante a continuación. Dios te bendiga y Maranatá. Yo no logro descifrar lo que aquí ha pasado, pues no sé si es que nosotros tuvimos la dicha de llegar hasta su hogar, a su corazón, o fue usted quien vino a visitarnos a este fascinante lugar, nuestro hermosísimo campus mágico Vergel. Desde el sábado anterior y a través de cada noche, y por supuesto hoy, fue grato compartir con usted. ¿Cierto, Norma? Definitivamente, Pastor Pastrana. Y es que con mucha ilusión y dedicación estuvimos preparándonos especialmente para usted. Un proyecto evangelístico que reunió a toda la América Central. Normita, ¿qué significó para ti participar en él? Una experiencia profunda. Tener cada noche una bandera que representa los valores, la identidad y la alegría de un pueblo me hizo sentir empatía, respeto y amor, porque todos estamos agradecidos por ese terruño al que llamamos patria. Pastor, nos vamos. Sí, tenemos que irnos. Pero por supuesto usted y yo quedamos en un camino y en un pueblo con esperanza. Por supuesto, con la ilusión de volvernos a encontrar. ¿Y por qué no de manera personal? Después de todo, la UNADECA es para usted y está abierta para todos. Ya usted vino virtualmente a visitarnos. Quizá sea en este lugar donde usted o los suyos puedan vivir un futuro con esperanza. Dios le bendiga. Para la Universidad Adventista de Centroamérica, UNADECA, ha sido un gusto haber compartido el programa de hoy. Le esperamos en nuestra próxima transmisión. Dios le bendiga.